Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, supongo que ya debéis llevar un par de kilillos, una cosa así, ya con el buche bien lleno de estos primeros días de Navidad. Todavía queda fin de año, queda Reyes, o sea que Año Nuevo. Todavía quedan algunas cenas y algunas comidas. Pero ya sabéis lo que dice el dicho. De grandes cenas están las sepulturas llenas. O sea que con cuidado. Aunque bueno, a lo mejor este vídeo lo estás viendo en mayo del 2023. Bueno, pues yo soy el Gus del pasado, que te está hablando con este vídeo de otra película que, aunque no tenga temática navideña, normalmente se suele ver con la familia en Navidad y en otras épocas, como es Los Goonies, película del año 1985 dirigida por Richard Donner. Richard Donner, que siempre ha sido prácticamente un chico Warner, por decirlo de alguna manera, en casi todas sus películas. Hay alguna que no, pero la mayoría de su filmografía es con la Warner. Y esta película pues no podía ser menos. Sobre una idea que se le ocurrió a Steven Spielberg. Ya sabéis que Spielberg siempre tenía mucha imaginación, le gusta mucho el tema de las aventuras, tal, sobre todo temas de la infancia, cositas infantiles y tal, porque como él fue un niño de una pareja divorciada, pues tenía mucha imaginación y en ausencia de su padre, vivía con su madre, con sus hermanas y tal, pues inventaba historias y todo el rollo, y seguro, no está confirmado, pero seguro que una de estas sería Los Goonies. Como os iba diciendo, dirigida por Richard Donner, producida sobre una idea del propio Steven Spielberg con su productora Amblin, que había creado poco tiempo antes. Si no me equivoco, para Gremlins ya la tenía. Os dejo, por cierto, enlace por aquí, por si no habéis visto el vídeo de Gremlins, para que le echéis un vistazo. De nuevo guionizada por Chris Columbus, que también fue guionista de Gremlins, El secreto de la pirámide y después un montón de películas como director. Básicamente el rodaje duraría unos 5 meses, desde octubre del 84 hasta febrero del 85 aproximadamente, en la localidad de Astoria, perteneciente a Oregón, que curiosamente allí no es la primera vez que se rueda una película. Se ha rodado Cortocircuito, se ha rodado Liberata Willy, se ha rodado Poli de guardería e infinidad de películas. Si buscáis en Google ya veréis como hay un montón de películas que se han filmado aquí en Astoria. Y una de las localizaciones también de la zona fue la playa de Cannon Beach, que es donde se rodó toda la escena aquella cuando cogen el medallón y empiezan a mirar con las piedras aquellas que se ven a lo lejos para situarse a ver dónde puede estar el tesoro y todo el tema. La famosa casa de los protagonistas está situada en la población esta de Astoria, en el número 368 de la calle número 38. Una curiosidad es que sus dueños acabaron totalmente hartos de la cantidad de fans que iban a hacerse fotos en las escaleras de la casa, en el porche de la casa, cuando esto es propiedad privada y tú no podías ir, coger y meterte allí. Decidieron vallar la casa. Y la gente, pues bueno, pues hacía fotos en la valla, no sé qué, no sé cuánto, pero ya estaban cansados de tanta circulación de coches, de tantos fans, de tanta gente, que al final decidieron poner a la venta la casa, pero curiosamente sí que les interesó poner que esta casa es donde se rodó Los Goonies, producida por Steven Spielberg. Para venderla, eso sí que les interesó. Richard Donner filmó la película, lo que se podría decir cronológicamente, porque quería que poco a poco los personajes y la relación entre los actores se fuera evolucionando para convertirse en una amistad, y así como vamos viendo la película también van generando un vínculo de amistad. Para Richard Donner la verdad es que era un placer en algunos momentos y una pesadilla en otros filmar con actores, sobre todo con niños o con adolescentes, por decirlo de alguna manera. Porque mientras que estaban solos, rodando por a lo mejor uno por aquí una toma, el otro por aquí, pues bien. Pero cuando se juntaban era caótico. Era repetir y repetir y repetir, porque montaban un festival que, madre mía, no había quien los parara. Se improvisó mucho durante la filmación de la película y sobre todo lo que quiso mantener totalmente en secreto fue el barco pirata de Willy el Tuerto. Lo construyeron en un decorado de la Warner Bros. A tamaño real, con una piscina que representaba la cueva aquella cuando entran los Goonies y todo el rollo, y les prohibió tajantemente que no entraran en ningún momento allí hasta el momento en que tuvieron que rodar. Los llevó de espaldas, que no vieran nada, se tiraron por los toboganes y cuando cayeron al agua
Entonces fue su primera reacción que vieron allí el barco. La verdad es que al reaccionar muchos, pues cogieron y dijeron palabrotas, ahí, hostia, vaya tela, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces Richard Donner tuvo que filmar la secuencia más de una vez, porque claro, como la impresión que les dio, algunos dijeron palabrotas y todo el rollo, no quedaban bien en la película y por eso tuvieron que hacer algunas tomas. Curiosamente, el barco pirata este, que estaba bastante bien hecho y todo el rollo, cuando acabó el rodaje se lo quisieron donar pues a algún museo, a algún sitio, yo que sé, un museo de la Marina, cosas así. Pero es que nadie lo quiso y finalmente tuvieron que coger y desmantelarlo. Spielberg, como era productor de la película, estuvo bastante por el rodaje, incluso como iba un poco retrasado, ya sabes que si un rodaje se va atrasando, va perdiendo dinerito y él era productor, dicen que fue como una especie de director de la segunda unidad que dirigió algunas tomas de la película para echarle un cable a Richard Donner. Incluso, si habéis visto el making of que viene, por ejemplo, en los extras del Blu-ray, se puede ver, nada, un pequeño making of, dura 6 o 7 minutos. Se puede ver que al final de rodaje le hicieron hacer el juramento de los Goonies al propio Steven Spielberg. ¿Sloth? En primer lugar tenemos a Sean Astin como Mikey, que curiosamente debutaba con esta película. Y hay una curiosidad, como os explicaba antes, sobre el tema de los extras del making of y tal, y es que el día que tuvo que hacer su prueba de casting, estaban Richard Donner y Steven Spielberg allí. Y se puso tan nervioso que se le olvidaba la frase, repetía una y otra vez. Spielberg se ve que se tuvo que marchar para hacer otros temas y él se pensó que se había ido por tantas veces que se había equivocado y que no lo iban a fichar. Pero finalmente, al cabo de unos días, su representante lo llamó y le dijo: el papel es tuyo. A Sean Astin, supongo que ya lo conocéis, sobre todo en la época de los 90, hizo una película de acción muy chula de una especie de colegio, instituto, no recuerdo ahora muy bien, que se llamaba Operación Soldados de Juguete, que venían unos terroristas, algo así. La tengo ahí entre mi nube de películas que tengo en la mente, tendré que volver a revisionarla, pero iba de una cosa así y recuerdo que la película estaba muy chula. Después, ¿qué voy a decir? Trilogía del Señor de los Anillos, en la serie 24, en Stranger Things, bueno, un carrerón que alucinas. Como curiosidad, Astin se quedó el mapa del tesoro de Billy el tuerto, pero lamentablemente su madre en una mudanza se creía que era un papel viejo y que estaba hecho una porquería y cogió y se lo tiró a la basura. También se quedó la llave aquella en forma de calavera, que es cuando cogen y giran y pasan aquellas trampas y todo el rollo para que se abra una compuerta. Y esta, por suerte sí que la tiene y nadie la tiró. Después tenemos a otro debutante con esta película, Josh Brolin. Josh Brolin, que hace del hermano mayor de Bran, supongo que lo conocéis porque tiene ya un carrerón, película como Sicario, Thanos en el universo de Marvel y un montón de películas más. Tiene un carrerón, ya os digo, que alucináis. Por si no lo sabéis, ya os lo digo yo, es hijo de James Brolin, el protagonista de una serie de los 80 que se llamaba Hotel, que estaba coprotagonizada por Connie Sellecca y que en algún momento pasará también por series míticas. Una cosa que os recomiendo es una serie que es de sus últimos proyectos, porque ahora ya ha acabado de rodar Dune 2, que se estrenará en noviembre de este año 2023. Es la serie Outer Range, una serie que hice un vídeo en el canal de Amazon Prime Video, que está muy muy chula, y os dejo por aquí un enlace por si le queréis echar un vistazo. Es un vídeo hablando de la serie, pero sin spoilers. Después tenemos a Jeff Cohen como Gordy, que también debutó con esta película. Tuvo una breve carrera en series y en alguna otra película, pero muy poco, durante los años 80, pero al final dejó la actuación y se metió abogado, incluso fundó su propia empresa de abogados y todo el rollo, y parece que le va bastante bien. Curiosamente, antes de rodar la película, una semana, 2 semanas antes, cogió la varicela y no se lo dijo a nadie por si le quitaban el papel. Hay una secuencia en la película, cuando lo tienen los Fratelli a Gordy y lo están interrogando, que explica una historia
sobre que cogió, hizo una vomitona falsa con unos amigos en su casa, se subieron a la parte de arriba de un cine, se la echaron a los de abajo, empezaron a hacer ruidos como que vomitaban, la gente empezó a darle un montón de asco y empezaron a vomitarse unos a otros. Pues esta historia es una historia verídica que se le ocurrió a Steven Spielberg cuando era niño y hizo esta gamberrada en un cine donde él vivía de verdad. Otra curiosidad es al final de la película, que vemos que todos se reúnen, cada uno con sus familiares y todo el tema. Los familiares que salen allí de Gordy, una señora y una niña, realmente son su madre y su hermana. Bueno, después tenemos a uno de los famosos Cory, como ya os he explicado en algún vídeo, alguna cosita de él. Tenéis un vídeo de Jóvenes Ocultos, os dejo por aquí el enlace, por si le queréis echar un vistazo, que hablo un poquito más de las películas que hizo con Corey Haim. Y bueno, había debutado con los Gremlins, en esta también que estaba producida por Spielberg, igual que Gremlins, lo ficharon. Y curiosamente en el casting para el papel de Bocazas fue donde conoció a Corey Haim. Y al final le dieron el papel a Corey Feldman. Y ahí es donde empezó ya su amistad y su locura adolescente. Después tenemos a Kerry Green como Andy, el interés amoroso de Bran, que tuvo muy breve carrera durante los años 80, ha salido a lo mejor ahora actualmente haciendo un papelito en algún sitio, pero prácticamente nada. Se dedicó pues a su familia y después ha creado una productora que financia películas y proyectos dirigidos por mujeres. Después tenemos a Martha Plimpton como Steph, la chica aquella de gafas de la película, que tiene bastantes pullitas con el personaje de Bocazas, y es que esto fue real. O sea, tanto ella como Corey Feldman se llevaron durante todo el rodaje fatal, y llegaron incluso a pegarse, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, los separaron y todo el rollo, pero que se llevaron súper mal. De hecho, hay un extra en el Blu-ray que salen comentando la película en el 20 aniversario, una cosa así, y todo esto lo van explicando. La verdad que está súper chulo. Previamente había salido en una película junto a Tommy Lee Jones, de River Rat, una cosa así, y después ya aparecería en esta. Curiosamente, lleva el apellido de su madre para que no la mezclaran con el resto de familia, porque es hija de Keith Carradine y sobrina del desaparecido lamentablemente David Carradine, que por cierto, tenéis un vídeo sobre él, sobre el 50 aniversario de la serie Kung Fu, y os dejo también aquí el enlace por si le queréis echar un vistazo. Ha seguido también con su carrera, ha aparecido en alguna peliculilla más, como por ejemplo La Costa de los Mosquitos, junto a Harrison Ford y el fallecido River Phoenix. Ha aparecido en series como The Blacklist, Anatomía de Grey, pero sobre todo en los últimos años se ha dedicado mucho al tema del teatro. Después tenemos a Jonathan Ke Quan como Data, el inventor, el loco de las películas de James Bond, que esto también es una referencia a Steven Spielberg, porque Steven Spielberg siempre ha querido dirigir una película de James Bond, pero por circunstancias nunca se ha llegado a un acuerdo y no hemos visto ninguna película dirigida por él del Agente 007, que sería muy curiosa. Básicamente lo ficharon como Data porque como había trabajado previamente con Steven Spielberg en Indiana Jones y el Templo Maldito y le gustó el trabajo que había hecho, dijeron pues venga, después de Tapón ahora vas a ser Data. Curiosamente ha participado también como coreógrafo de escenas de acción en algunas películas de la saga de los X-Men, o en una película que está muy chula y es muy curiosa de Jet Li, que se llama El Único, que tiene que ir pasando por diferentes universos y va matando a copias, a copias suyas, a versiones diferentes suyas, y así va cogiendo y cada vez se va haciendo más poderoso. Echadle un vistazo porque es una peli curiosa, El Único, de Jet Li. Otra curiosidad es que llevaba 20 años sin actuar desde el año 2002, pero ahora ha vuelto este 2022 con una película que es loquísima, que es una locura, que se llama Todo a la vez en todas partes, que si no la habéis visto os peta la cabeza, y la verdad es que lo está petando porque se está llevando un montón de premios y está cogiendo un montón de fama otra vez, que alucinas. Después tenemos a John Matuszak como el hermano Fratelli Sloth, ese criatura deforme de buen corazón por un accidente que tuvo, como se cuenta en la película, porque a su madre se le cayó y entonces le quedó la cara deformada y todo el tema. Y curiosamente John era un antiguo jugador de fútbol americano de los Oakland Raiders, que de hecho lleva una camiseta de los Oakland Raiders en la película El personaje de Sloth.
El maquillaje de la cara tardaban cerca de 5 horas en ponérselo, porque el ojo este que tiene así un poco más caído y las orejas se movían por control remoto. O sea, todo, la cabeza esta que tiene apepinada y todo el rollo es porque dentro está todo el mecanismo para que se mueva el ojo y se muevan las orejas. Una cosa alucinante. En un principio hicieron otro maquillaje, pero era tan realista que parecía que realmente tenía la cara deformada y daba bastante mal rollo. Y entonces después como que ves la cara del slot y no te da tan mal rollo porque lo ves que en la mirada o como le han hecho la cara, como tiene cara de bonachón. Pero el maquillaje original realmente es que daba miedo. Después de los Goonies aparecería en algunas series o algunas películas de los 80, de los 90, como Corrupción en Miami, El Equipo A, haciendo algunos papelitos, sobre todo porque tenía amistad con Mr. T. Lamentablemente en junio de 1989 y con tan solo 38 años murió por unos problemas que tenía del corazón, una enfermedad que el corazón es más grande de lo normal y entonces tiene bastantes problemas, y un medicamento que le habían recetado se ve que se pasó un poco con la dosis, se tomó una sobredosis por decirlo de alguna manera, y ya os digo, murió con 38 años. Bueno, después tenemos a Robert Davi. Robert Davi es que en todas las películas de los 80 y de los 90 salía. Hace poco he hecho un vídeo sobre Jungla de Cristal y os explico algunas cositas sobre él un poquito más extenso. Os dejo por aquí enlace por si le queréis echar un vistazo al vídeo de la Jungla de Cristal. Y curiosamente, el hablar en italiano y el que el personaje cantara, porque ya sabéis que él es cantante, que ha grabado un disco de canciones de Sinatra, todo eso lo explico en el vídeo Jungla de Cristal, fue idea suya. Incluso le enseñó a Anne Ramsey, que es la que hace de su madre, cómo tenía que hablar en italiano para que repitiera las frases cuando tiene la conversación allí en el sótano del restaurante, para que pareciera que realmente era italiana. Una curiosidad es que el apellido Fratelli, si lo traducimos del italiano al castellano, significa hermanos. Después tenemos a otro secundario de lujo, que es Joe Pantoliano, que hace de Francis, que a este lo hemos podido ver también en algunas películas y algunas series también de renombre. Lo hemos podido ver en Los Soprano, en la película Memento, que también tiene un papel, y en la trilogía de Matrix, que hace de Cifra. Actualmente ha aparecido curiosamente en la serie del muñeco diabólico de Chucky, que ya va por su segunda temporada, y en el momento en que haga un vídeo sobre la saga de películas de muñeco diabólico, ya os hablaré sobre la serie, ya que todavía no lo he hecho. Bueno, después tenemos a Anne Ramsey, como os he comentado antes, como Mamá Fratelli, que curiosamente empezó su carrera en los años 70 apareciendo en series como Ironside, La Casa de la Pradera y algunas otras. En el año 1988 fue nominada para un Oscar y para un Globo de Oro por su interpretación junto a Danny DeVito y Billy Crystal en una comedia que es muy buena, que es Tira mamá del tren, y que no os podéis perder. Y en febrero de ese mismo año, de 1988, participó como estrella invitada en un episodio de la serie Alf, una serie que pasará por series míticas, evidentemente. En la escena en la que los hermanos Fratelli están discutiendo y Mamma le da una buena hostia al personaje de Robert Davi, se la dio de verdad. Y cuando tú ves la escena, ves hasta Robert Davi que coge y se sorprende como diciendo, hostia, vaya hostia me has dado, ¿no? La forma que tenía un poquito confuso de hablar, Ramsey, sobre todo en versión original, en castellano no se nota, era porque tuvo un cáncer de esófago que le afectó incluso hasta la mandíbula y la boca y le faltaba un trozo de lengua. Lamentablemente este cáncer, que se lo diagnosticaron en el año 1984, en el año 1988 volvió a reproducirse y lamentablemente por Ramsey falleció. Después tenemos a Lupe Ontiveros como Rosalita, una actriz que empezó un poquito tarde su carrera en el cine y la hemos podido ver en Soldado Universal, en Mejor Imposible. Es una de aquellas actrices hispanas que normalmente siempre han hecho papeles de criada, de señora de la casa y cositas así. Antes de ser actriz, se dedicó durante 18 años a ser asistenta social. Y entonces, claro, cuando ya tuvo un renombre y ya la gente la conocía como actriz, aprovechó para hacer mucho activismo y participar en muchas
causas como por ejemplo el tema de la violencia doméstica a las mujeres y cositas así. Curiosamente aquí hay una cosa muy extraña que no sé por qué la hicieron, porque Rosalita en versión original, que habla en español, cuando hicieron la versión doblada al castellano le pusieron Roxana y hablaba en italiano, que no acabo de entender por qué. Entonces hay una secuencia cuando llega que le tiene que ayudar a la madre de Mike y de Bran a empaquetar todas las cosas porque se tienen que ir, porque las casas las van a derrumbar y todo el rollo. Bocazas se ofrece como traductor y en la versión original va traduciendo del español, que se inventa todas aquellas barbaridades que dice, pero tú la ves en castellano y se lo está diciendo en italiano. Una cosa rarísima. Pero es que después hay un fallo en la película, porque cuando le hablan los fratellis y en italiano, Bocazas no entiende nada. ¿Por qué? Porque claro, porque la versión original pues es en español lo que él entiende. Entonces el italiano está como diciendo, no sé lo que me están diciendo. Y eso es un poquito de fallo, pero bueno, que se puede dejar pasar. Después tenemos a la actriz Mary Ellen Trainor como Harriet Walsh, la madre de Bran y Mickey, que sobre todo la recordamos por el papel de la doctora psiquiatra Stephanie Butch en las películas de Arma Letal, que la vuelve prácticamente loca a ella el personaje de Mel Gibson, Martin Riggs. Esta actriz ha aparecido durante su carrera frecuentemente tanto en películas de Richard Donner como en películas de Robert Zemeckis. Bueno, con Robert Zemeckis básicamente porque estuvo casada con él y de hecho tuvo un hijo con él que se llama Alexander Zemeckis. Lamentablemente tuvo un cáncer de páncreas y en el año 2015, con 60 y pocos años, falleció. Pero últimamente estoy viendo un montón de pelis para hacer vídeos de estos de las películas de los 80 y los 90 y en todos me aparece haciendo un papelito. Porque hace un par de días me he visto la de Los fantasmas atacan al jefe, Scrooge, en su versión original, y también sale haciendo un papelito. Pero bueno, cuando llegue el vídeo de Los fantasmas atacan al jefe, ya lo comentaré. Y un apunte es que tenemos a Ted Grossman, que es un doble habitual en las películas de Steven Spielberg, que es el que hace de agente del FBI que está metido en el congelador del restaurante de los Fratellis. Esto para ponerlo como curiosidad. Después tenemos la banda sonora hecha por Dave Grusin. Curiosamente no utilizaron ni a John Williams, ni a Danny Elfman, ni a alguno así un poquito con renombre. Y la banda sonora la verdad es que te atrapa, o sea, el ritmo que tiene y todo el rollo está súper chula. Para que os suene un poco la música de Grusin, porque ya os digo que a lo mejor no es muy conocido como otros, ha hecho la banda sonora de El cielo puede esperar, una película muy chula de Warren Beatty, esa está muy guapa. También ha hecho la banda sonora de La tapadera, un peliculón de Tom Cruise, que ahí es cuando empecé yo a considerar a Tom Cruise como actor y no previamente con Top Gun, Risky Business y todas esas pelis. A partir de La tapadera es cuando empecé yo a seguir la carrera de Tom Cruise. Después, una canción que aparece en la banda sonora es aquella de Goonies Guten Tag o alguna cosa así se llama, de Cyndi Lauper, que se convirtió en una canción voz de culto en los años 80. De hecho, se hizo un vídeo musical más tarde, cuando ya se había estrenado la peli, en la que salen todos ellos haciendo un papelito por allí. Incluso sale Steven Spielberg en un momento haciendo un cameo en el vídeo que sale como extra en el Blu-ray y dura 12 minutos. Es como un cortometraje, pero una locura, 12 minutos dura el vídeo musical. Vamos, como lo de Michael Jackson antaño. Otra curiosidad sobre la música es que cuando los Goonies descubren el túnel que hay debajo de la chimenea, esa música es de la película La Gran Evasión, protagonizada por Steve McQueen, que justo también la utilizan cuando los alemanes descubren el primer túnel que han hecho para fugarse los que están prisioneros allí en el campo de prisioneros. Los Goonies fue una de las películas más taquilleras del año 1985 porque costó 19 millones y recaudó 125 millones de dólares. O sea que, vamos, ya sabéis aquello de por 3, o sea, tenía que recaudar unos 60, pues recaudó el doble. La verdad que sacaron buenos dinericos. Bueno, ahora algunas curiosidades, aunque hay curiosidades repartidas por todo el vídeo, que sé que hay algunos de vosotros que os venís directamente a curiosidades y os estáis perdiendo otras porque meto por todos los sitios. Lo que pasa es que aquí condenso un poquito más
Como curiosidad, el Día de los Goonies se celebra el 7 de junio de cada año. Después, referencias a películas. Por ejemplo, hay una referencia a los Gremlins. Cuando Gordy y Slot consiguen escaparse, que llama a Gordy por teléfono a la comisaría, allí está el ayudante del sheriff y le empieza a meter un rollo Gordy de que los Fratelli, que no sé qué, le dice, sí, igual que aquella vez estaban haciendo no sé cuánto. Y hay un momento que dice, ¿qué me quieres meter un rollo igual que aquella vez que me llamaste diciendo que había unas criaturas que se reproducían en contacto con el agua? Y esto es una referencia, evidentemente, a Gremlins. Slot, vuelve aquí. Espere, por favor, Slot. O como aquella broma de los bichos que se multiplicaban cuando se les echaba agua encima. Otra referencia, ya sabéis que Steven Spielberg, George Lucas y demás siempre se gastan alguna bromita o hacen alguna cosita en sus películas en plan homenaje, en plan guiño, en plan easter egg. En la cubierta del barco de Willy el Tuerto se puede ver una miniatura de un R2D2 tallado en madera. El mapa de la película fue obra del diseñador de producción Michael Riva, que para hacerlo así como que pareciera viejo, le echó café, le cogió y le hizo mil unas, lo arrugó de todo, incluso le echó unas gotas de su propia sangre que se pinchó en un dedo para que le diera un poco de veracidad al mapa de que había sido encontrado por alguna batalla o algo y un salpicón de sangre y todo el rollo. Hay una cosita que se ve en una escena al principio de la película cuando Bran y Mickey, los dos hermanos Walsh, se abrazan en el porche de la casa. En la parte de abajo se puede ver como una especie de roulotte. Pues es la roulotte de Richard Donner, que era donde se metía para poder descansar un poco del ajetreo de estar rodando todo el día con niños, adolescentes y la madre que los parió. Uno de los frecuentes que solía visitar los rodajes de películas, sobre todo producidas por Steven Spielberg, como E.T. Y otras, era Michael Jackson. Y se pasó por el rodaje de aquí de los Goonies, que incluso hay alguna foto que os dejaré por aquí, que sale con alguno de ellos. Y por eso en la película se hace una referencia cuando le dicen a Gordy, nos están metiendo una trola, igual que cuando nos dijiste que Michael Jackson había ido a hacer pipí a tu casa. Y dice, bueno, Michael Jackson no, pero su hermana sí. Y es que la Toya Jackson también fue con Michael Jackson a visitar el rodaje de los Goonies. El famoso dibujante de portadas de los años 80, los 90 y alguna en la actualidad, Drew Struzan, que por cierto tenéis un vídeo que os hablo de él, os dejo por aquí enlace, que se llama Grandes del Cine. Drew Struzan hizo 7 pósters diferentes para repartir en diferentes periódicos, en las que el que salía enganchado en una de las estalactitas de estas de la cueva era uno de cada Goonie. O sea, cada uno de los personajes salía en un póster en un periódico diferente. Y todo esto fue una campaña publicitaria que se le ocurrió al propio Steven Spielberg. Una curiosidad es el grupo español de música La Oreja de Van Gogh, que sacó un disco que se llamaba El viaje de Copperpot. Y esto es una referencia a Chester Copperpot, que fue el primero en interesarse por el tesoro de Billy el Tuerto y que de hecho en la escena de la cueva encuentran su cadáver, que lo ha aplastado una roca que cae desde el techo en una de las múltiples trampas que había antes de llegar al barco pirata. La película que estás viendo en blanco y negro, en el sótano donde tienen encadonado al personaje de Slot, es una película de Errol Flynn que se llama El Halcón del Mar. Pero curiosamente, la música pertenece a otra película de Errol Flynn. Y es la misma música que podemos oír cuando llegan Slot y Gordy y se descuelgan por la vela del barco de Willy el Tuerto para rescatar a los Goonies. El propio Richard Donner realiza un cameo, como suele ser habitual en sus películas, como el sheriff de la ciudad de Astoria, que llega al final de la película subido en un quad con un ayudante de producción y nada, suelta allí, ya hemos encontrado a los chicos o algo así, suelta nada, una pequeña línea de guión. Otra curiosidad sobre cosas de Richard Donner es que el Slot, cuando al final de la película se rompe la camiseta, lleva una debajo con el logo de Superman, película dirigida en el año 78 por Richard Donner. Pero es que hay otra referencia a la película Superman justo al principio de la película. Cuando vemos la habitación de Mikey, que está tumbado en la cama, las sábanas que tiene puestas en la cama está llena de dibujos del Hombre de Acero.
En esa misma escena también podemos escuchar brevemente un pequeño fragmento de la banda sonora que hizo John Williams para la película de Superman del año 1978. La niña a la que le roba la bicicleta a Bran cuando tiene que salir en persecución de los Goonies es curiosamente la prima real del personaje de Data. En el año 2014, Richard Donner parece ser que tenía una idea para hacer una segunda parte con el elenco original y todo el tema, pero se ve que las conversaciones no llegaron a más y entonces no se hizo nada. También hubo la idea de hacer una serie de animación contando historias, tipo como si fuera Scooby-Doo. La serie Scooby-Doo, pues nuevos tesoros, nuevas aventuras de los Goonies, pero no fue a buen puerto tampoco. Y fue porque en un principio la iba a producir Cartoon Network, pero los actores, para dar sus derechos de imagen de los personajes, pidieron mucho dinero, no les salía a cuenta y finalmente la serie pues no se hizo. Otra curiosidad es el invento tan extraño que tienen en casa de los Walls a la hora de abrir la puerta, que cae la bola, el cubo, no sé qué, no sé cuánto, y que al final, al lado de la puerta, se puede ver que pone Rube G. Pues todo esto es una referencia a Ruth Goldberg, que era una especie de diseñador, inventor de estos locos, tipo como el padre de los Gremlins, que lo que hacía era desarrollar una serie de mecanismos para cosas fáciles como abrir una puerta, hacerlos muy complicados. Y entonces todo este montaje y todo este rollo es como una especie de homenaje a él, que de hecho se llevó un premio Pulitzer por todas estas historias. ¿Slot? Bueno, de la película se llegaron a eliminar cerca de 20 minutos de metraje. Algunas de las escenas eliminadas están como extras en la versión en Blu-ray, pero otras de ellas no. Entonces voy a comentar un poquito algunas de unas y de otras. Por ejemplo, hay una escena muy famosa que la podéis encontrar por YouTube, que es la escena del pulpo. Resulta que cuando caen por los toboganes la primera vez que llegan para el barco pirata de Willy el Tuerto, hay un pulpo gigante por allí que coge y les ataca a bocazas y a Steph. Y se pueden librar de él gracias a que Data le coge un Walkman y se lo mete en la boca, y entonces como que se va el pulpo así corriendo. Y la eliminaron porque decían que bueno, que se veía que era muy mal hecho y todo el rollo, y por eso no la pusieron en la película. Pero curiosamente al final de la película se hace referencia, porque Data lo dice, y había un pulpo, menos mal no sé qué, y le preguntan uno de los periodistas, ¿un pulpo? Y claro, tú dices, ¿dónde está el pulpo? Si estás pendiente de la peli, dices, yo no he visto ningún pulpo. Y otra escena también que se eliminó, que esta no está incluida en los extras, la del pulpo sí, o la podéis ver en YouTube, como os he comentado, es una escena en la pasarela del barco de Willy el Tuerto, que la madre de los Fratelli los tiene allí, que los va a tirar por la borda y todo el rollo, a bocazas, y a Steph, que los tiene atados. Pues esta escena, que vemos cómo se tiran al agua, era más larga, pero no sale como extra ni en el Blu-ray ni nada, por lo menos yo no la he visto. Otra escena que sí que se incluye dentro de los extras es una en la que cuando escapan de Bran van a una tienda de chuches que hay en el pueblo y tienen mapas y tienen cosas así, y entonces Mickey coge y compara su mapa de Willy el Tuerto del Tesoro con un mapa real de Astoria, y entonces ve realmente dónde puede estar situado la cruz en el mapa. Y después hay otra escena que sí que está incluida también en el DVD o en el Blu-ray, que es cuando Data intenta utilizar otro invento de esos suyos, que son unos prismáticos que al salir le coge y salen volando, y entonces es otro desastre. Otra escena eliminada que no está dentro de los extras es en la escena que están por la cueva y Data empieza a verter aceite en un tronco por el que han pasado para que los Fratelli que le persiguen se resbale. Primero se resbalaba Data, y entonces Mickey y Bocazas tenían que ir a rescatarlo. Pero de esta escena tampoco sale, pero sí que hay alguna foto que os dejaré por aquí. Y otra que tampoco se ve es en la persecución del principio, cuando el hermano John Fratelli se escapa de la cárcel y hay una persecución con un montón de coches de policía. Hay uno de los coches de policía que se cae en el muelle encima de un barco y después al agua. Pues esa escena no se ve, pero en el making of que viene en el Blu-ray sí que se puede ver esa escena, aunque en la película no está incluida ni en los extras del DVD tampoco. Y bueno, y básicamente hasta aquí otra película que yo normalmente suelo ver en la época navideña, que es Los Goonies, un clásico, ya os digo, de los años 80, dirigida por Richard Donner. Es que Richard Donner es que era la bomba, hombre. Y en fin,
os gusta la película, la habéis visto, la recomendáis, todas esas cositas, dejadme un montón de comentarios, de curiosidades, alguna que se me haya escapado, alguna cosita así. Dar like, sobre todo like, compartir el vídeo que le llegará a mucha gente y crecerá el canal. Suscribiros, también para que crezca el canal, activar la campanita y todas esas cosas. Y nos vemos en un próximo vídeo de curiosidades o de lo que sea. ¡Hasta luego!